Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos y bienvenidos al programa que les llega a ustedes a través de la frecuencia de esta, su emisora favorita. El espionaje telefónico es ahora un tema candente en Centroamérica. Recientemente, tanto en Guatemala como en Honduras, ese tema ha dado mucho que hablar en radio y televisión. En Guatemala, por ejemplo, diversos funcionarios, políticos y representantes de organizaciones humanitarias denunciaron la existencia de una red clandestina de espionaje telefónico manejada tanto por el Estado como por organismos particulares. No me siento en libertad de hablar cuestiones de la comisión por teléfono. Prefiero hacerlo personalmente por razones de seguridad, aseguró a la prensa Otilia Lux, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investiga las atrocidades cometidas durante el pasado conflicto armado de Guatemala. El procurador de los derechos humanos, Julio Arango, denunció también a los periodistas que sus líneas telefónicas han sido intervenidas, mientras que el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la ODHA, Ronald Ochaeta, indicó que el caso de su entidad, el espionaje es burdo. Aquí el espionaje es descarado. Oímos cuando corre la cinta y ellos, los desconocidos que escuchan, hablan en medio de las conversaciones que sostenemos, sostuvo Ochaeta. El director de la ODHA dijo que el gobierno no ha reconocido su participación y cuando su oficina ha solicitado que los responsables sean identificados, Inteligencia Militar dice que es responsabilidad del Ministerio de Gobernación y las autoridades del Interior señalan a las Fuerzas Armadas. Ochaeta pidió al presidente Álvaro Arzú ordenar una investigación, pues, según él, el Ministerio Público, la Fiscalía, aún no la ha hecho por negligencia. El presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Ricardo Alvarado, manifestó que el espionaje telefónico debe ser sancionado con mecanismos legales, pero añadió que algo es difícil de probar. El gerente de Telecomunicaciones de Guatemala, Telgua, Alfredo Guzmán, negó que la empresa cuente con capacidad técnica o humana para efectuar espionaje telefónico, pero no descartó que en las cajas exteriores haya sido colocado equipo rudimentario para esa práctica. Según fuentes del sector, son cada vez más las agencias privadas de investigación o seguridad que ofrecen a sus clientes, como servicios extraordinarios, la posibilidad del espionaje telefónico entre una amplia gama de trabajos de inteligencia. El espionaje telefónico no se limita a políticos o representantes de organismos internacionales, sino también a empresas para conocer las actividades de la competencia. De acuerdo con las mismas fuentes, la intervención telefónica en el país se puede realizar mediante dos sistemas. Uno, denominado PK-115SS, que rastrea las llamadas de teléfonos celulares, y otro que emplea un complejo equipo ubicado en un radio de 150 metros y que puede grabar los mensajes. Pero el tema no solo es actual en Guatemala, sino también en uno de sus países vecinos. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, Ramón Custodio, denunció que los militares siguen practicando el espionaje telefónico como lo hicieron en la década anterior para la persecución política y consolidarse en sus negocios. Las Fuerzas Armadas tienen un centro de telefonía donde intervienen líneas. Además, han comprado equipo y posiblemente tienen para intervenir la telefonía celular de una manera muy profesional, aseveró el señor Custodio. Según el más veterano activista de derechos humanos en Honduras, continúan utilizando el espionaje telefónico para controlar a la oposición política y sacar ventaja en sus negocios como empresarios privados, para tener información anticipada sobre licitaciones, por ejemplo. Los militares, que han ido perdiendo poder al consolidarse el poder civil tras 5 elecciones consecutivas desde 1982, constituyen uno de los mayores grupos de inversionistas en ese país centroamericano. En el gobierno anterior de Carlos Roberto Reina, 1994-1998, los militares entregaron a los civiles la telefónica empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, la Oficina de Migración, Aeronáutica Civil y la Marina Mercante que manejaron durante la década anterior. Pero, según Custodio, ninguno de los gerentes de Hondutel se preocupó por eliminar los miembros de inteligencia militar infiltrados en la empresa para realizar el espionaje telefónico. El presidente del CODE ha mantenido agrios enfrentamientos verbales a través de medios de comunicación locales con el jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Ung, a quien acusa de las desapariciones en la década anterior, pero el jefe militar lo ha contrademandado por calumnias.
Hasta la fecha, el comisionado gubernamental de Derechos Humanos, Leo Valladares, ha documentado 184 casos de personas vinculadas a grupos de izquierda que fueron desaparecidas por supuestos escuadrones de la muerte del ejército entre 1979 y 1989. Las empresas interesadas en comprar el 29 de julio próximo al menos uno de los 12 holdings del sistema telefónico brasileño Telebras pueden presentar desde el pasado 30 de junio sus candidaturas a la privatización. Según el portavoz del Ministerio Brasileño de las Comunicaciones, César Borges, los consorcios interesados tendrán hasta el 20 de julio próximo para presentar su dossier de precandidatura, que deberá ser analizado por el Ministerio y por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Telebras será subastado al precio mínimo global de $11.710 millones en la forma de 3 holdings de telefonía fija, el holding de telefonía de larga distancia Embratel y los 8 holdings de telefonía móvil. El orden de la subasta, con sobres cerrados, fue anunciado el 29 de junio por el ministro de las Comunicaciones, Luis Carlos Mendonça de Barros, en una reunión técnica sobre la privatización del sistema. Los holdings del grupo A, Telesp Par, Telecentro Sul Par y Telenorte Este Par, de telefonía fija, así como Embratel, de larga distancia, serán los primeros en ser vendidos el 29 de julio, seguidos de los 8 holdings de telefonía móvil divididos en 2 grupos B y C. Los consorcios no podrán comprar más que un holding por grupo. Según el portavoz del ministerio, el orden de subasta fue definido de tal manera que podrá crear una mayor competencia y mayores precios. Los holdings del grupo A y del grupo B son los más competidos. Al venderlos en el inicio de la subasta, el gobierno quiso maximizar la competencia por los holdings más interesantes y crear así mejores condiciones de venta de las últimas. Al contrario de los holdings de telefonía móvil que operan en las regiones más desarrolladas de Brasil, los 4 holdings del grupo C, de los estados del nordeste, este, centro-oeste y norte de Brasil, no son tan solicitados a causa de inversiones muy elevadas que los consorcios tendrán que hacer en ellos. Un total de 21 empresas ya se inscribieron para tener acceso a los dossiers de informaciones sobre la subasta del sistema Telebras, la mayor privatización jamás realizada en Brasil y una de las mayores realizadas en el mundo entero en el sector de las telecomunicaciones. Entre tanto, la española Iberdrola ingresó el 23 de junio al accionariado del consorcio Telefónica do Brasil Holding, al adquirir el 7% de esta inversora controlada por el Grupo Telefónica Internacional, informaron fuentes de la empresa española. Este acuerdo de adquisición, subrayaron las fuentes, constituye un importante avance en el desarrollo de la alianza estratégica formada en España por Telefónica e Iberdrola. El consorcio Telefónica do Brasil Holding, en el que también participa el Banco Bilbao Vizcaya, la Telefónica de Chile, de Argentina y Portugal, se adjudicó el pasado 19 de junio el 50.1% del capital, con derecho a voto, de la brasileña Compañía Riograndense de Telecomunicações, tras realizar una oferta de $1.176 millones. La estrategia telefónica Iberdrola contempla, entre otras actividades, la realización de inversiones conjuntas fuera de España, especialmente en América Latina, añadieron fuentes. Igualmente destacaron que la participación española en la brasileña CRT supone también un paso importante de Iberdrola en su estrategia de configuración como corporación multiservicio de ámbito internacional para la industria y el sector doméstico. CRT cuenta con más de 1 millón de líneas de telefonía fija en servicio y 350.000 líneas de telefonía celular. En 1997 obtuvo un beneficio neto de $106 millones. El accionario de TBH S.A. lo conforman ahora Telefónica Internacional, Iberdrola Energías, Banco Bilbao Vizcaya, Portugal Telecom, la brasileña Red Brasil Sul, Telefónica de Argentina y la Compañía de Telecomunicaciones de Chile, que también está vinculada a Telefónica Internacional. En los próximos minutos, información general sobre el mundo de los medios de comunicación. Comenzamos con el tema más candente que nos llega de España. Una belleza latina nacida en Uruguay, Mónica Mesones, fue presentada en Madrid como una de las atracciones del canal Playboy TV Latin America, que empezó a emitirse tímidamente en España.
Mónica Mesones, una escultural morena de ojos verdes radicada en Estados Unidos, habló con la prensa y posó junto a otras Playmates para los fotógrafos, en un acto promocional realizado por la empresa norteamericana en un céntrico hotel madrileño. Playboy Televisión, disponible en 144 países del mundo, lanzó su erotismo a la conquista de España, ingresando tímidamente, en abril pasado, a la cartelera pagada de canales por cable, vía digital. Según sus representantes, aumenta paulatinamente el número de abonados que deben pagar 1.500 pesetas, es decir, unos $10 por mes, para gozar de la programación del canal de las conejitas. Bueno, a las Playmates, o Bunnies, las llaman conejitas en la noticia de prensa difundida por la agencia francesa AFP. Pero no estamos seguros si en España llamen a esas chicas las conejitas, pues eso equivaldría a llamarlas las conchitas en Argentina, o las panochitas en muchos países de lengua española. Pues bien, Playboy Televisión Latinoamérica empezó a operar en 1996 en diversos países latinoamericanos a través del servicio de televisión directa y desde noviembre pasado transmite en la región sus programas por cable. La singular cadena ofrece diariamente en España 24 horas de una original programación, incluyendo 8 películas de estreno por mes, en la que no está ausente la sensualidad, la sofisticación, el erotismo ni la belleza de sus Playmates, otra vez las conejitas, como la uruguaya Mesones o la norteamericana Laila Harvest Roberts, una actriz y modelo nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, que durante 10 años fue residente temporal en México DF. Siempre fui demasiado tímida para quitarme la ropa enfrente de la cámara, pero ahora que ya lo hice me siento muy bien y me encantan mis fotografías, confiesa coquetamente la uruguaya Mónica Mesones, que hace un par de años hizo su debut en el Sexy Latin Ladies de Playboy. Luego fue Miss Octubre 97 de las conejitas desnudas. Laila tampoco teme al desnudo. Por el contrario, se siente en su salsa cuando se trata de sensualidad y pasión. Se considera una mujer muy física, inquieta y amante del esquí, del paracaidismo y de otros deportes peligrosos, incluyendo el amor. Pienso que un hombre macho es sexy. Nunca he sido atraída por hombres pasivos. Puedo fantasear que domino a mi amante, pero yo quiero a alguien que sea tan apasionado como yo, dice la Mesones con una sonrisa que derrite a montones. Y en final, como remate, ahí voy. Según el informe de prensa, ella hace honor a su pasión en la cartelera Playboy. Vaya. Seguimos informándoles ahora con un tema de mayor actualidad y no menos candente que el anterior. Como bien saben, Microsoft lanzó el 25 de junio la nueva versión de su sistema operativo Windows 98 que borra la frontera visible entre Internet, la famosa web, y los microordenadores, los no menos famosos PCs, después de que el Tribunal de Apelaciones autorizara el 23 de junio al gigante de la informática para operar de esa forma. Un tribunal de apelaciones estadounidense suspendió una orden preliminar contra Microsoft que prohibía a la compañía la instalación del programa de navegación en Internet Explorer junto al sistema operativo Windows, según documentos de la Corte difundidos a mediados de junio. Para el Departamento de Justicia, las capacidades de navegación en Internet constituyen un producto distinto, es decir, aparte, porque ellas se venden separadas bajo el nombre Internet Explorer o bien IE. Pero para el tribunal el argumento es falaz. La instalación del Explorer, en su opinión, aporta a Windows capacidades que no pueden existir con un programa de navegación separado, como la posibilidad de tratar documentos sobre el formato HTML de publicación en web. De acuerdo a las pruebas que disponemos, estamos inclinados a incluir que el montaje Windows 95 IE, o Internet Explorer, es una verdadera integración, indica la sentencia del tribunal. Es una victoria importante para Microsoft, estimó Andrew Strenio, abogado y antiguo miembro de la Agencia Federal de Reglamentación del Comercio, la FTC. Pero es necesario mantener viva la idea de que asistimos probablemente a un match de 15 rounds, subrayó Strenio. El primer match se lo adjudicó el gobierno y el segundo Microsoft, pero habrá todavía muchos rounds antes de que todo haya finalizado. Microsoft apeló contra una orden emitida el pasado 11 de diciembre por el juez de la Corte Federal de Distrito Thomas Jackson en respuesta a una queja planteada por el Departamento de Justicia estadounidense. La orden judicial prohibió a Microsoft requerir a los fabricantes de computadoras la instalación del Explorer junto con Windows 95, actualmente utilizado por 9 de cada 10 PCs. El Departamento de Justicia argumentó que tal práctica era violatoria de un acuerdo que había alcanzado con Microsoft,
que fue respaldado por la Corte, y solicitó que la compañía fuera acusada de desacato. El juez Jackson falló que Microsoft no desacató el acuerdo, pero consideró que las prácticas de la compañía requerían, sin embargo, de un examen ulterior. En tanto, prohibió la instalación del Explorer junto con el Windows 95. Microsoft cumplió con la orden, pero argumentó en su apelación que el juez Jackson había excedido su autoridad al imponer la misma. Para llegar al lanzamiento de Windows 98, el gigante de la programación dio un duro combate contra las autoridades antimonopólicas que le reprochaban el uso de su imperio en la microinformática para imponer su tecnología en Internet y a la nueva ola de la información. Algunas semanas antes de que el gobierno decidiera no iniciar una vasta acción en la justicia contra Microsoft por violar la ley antimonopolio, la presión había culminado con una campaña de los fabricantes de PCs, socios obligados del grupo, advirtiendo que el retraso de Windows 98 tendría repercusiones terribles sobre parte esencial de la economía. El 13 de mayo, Microsoft presentó una primera demanda ante el Tribunal de Apelaciones en Washington. Allí estimó que la orden del juez Jackson no era aplicable a Windows 98. El gobierno, explicó el responsable de los servicios antimonopolios, Joe Klein, quiere abrir las posibilidades a la competencia y no los restringirá. Sin esperar la última palabra, Microsoft comenzó, según lo previsto, el 15 de mayo, a suministrar a los fabricantes de microordenadores el recién nacido de sus sistemas de explotación. La diferencia entre Windows 95 y Windows 98 se encuentra en la pantalla de presentación de los documentos. Los iconos que figuran en los programas archivados sobre el disco duro aparecen en medio de los que permiten, por un simple clic, acceder a los sitios de web seleccionados. Con Windows 98, anota la revista especializada PC Computing, la IE4, o sea la Internet Explorer versión 4, no es más que una opción. Continuará. Y así llegamos al final de Radio Enlace Internacional, que les llegó directamente desde Holanda, en el corazón de la Unión Europea, a través de esta, su emisora local favorita. Hasta la próxima vez. Chao. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.